Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Vamos a ir leyendo versículo a versículo para de una vez ir meditando, profundizando, escudriñando y ver qué es lo que me dice, lo que te dice la palabra de Dios el día de hoy por medio de la liturgia que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al primer versículo. En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados, y sus discípulos sintieron hambre, y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. ¿Cuándo fue esto? Un día sábado. Versículo 2. Al verlo los fariseos le dijeron. ¿Quiénes le dijeron? Los fariseos. Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que conocían las Escrituras, los que guardaban todos los preceptos de la palabra de Dios, al menos eso decían ellos, que guardaban. Como muchas veces hoy en día nosotros podemos decir que guardamos ciertos preceptos de nuestra Santa Madre Iglesia. Estos eran los fariseos, muy religiosos. Versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? Esto en el Antiguo Testamento lo podemos leer. Y continúa el versículo 3, versículo 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia? O sea, los panes de la ofrenda, los que era para el Señor. Que no les era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. Esta era la ofrenda, como dije antes, que el pueblo ofrecía al templo y solamente los sacerdotes podían comer de estas ofrendas. Porque los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Los hijos de Jacob fueron 12 y uno de esos fue Leví, la tribu de Leví, a los que el Señor quiso nombrarlos como una familia sacerdotal para que se encargaran de todo lo relacionado al templo. Ellos no recibieron propiedad cuando la tierra prometida fue repartida entre las 12 tribus, de manera que las demás tribus eran los que miraban por esta familia de Leví, que eran los encargados del templo. Versículo 5. Tampoco habéis leído en la ley que en día sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Esto también era cierto. Aunque se fijaban de quién quebrantaba y de qué manera quebrantaban la ley del Señor, los mismos sacerdotes ciertamente la quebrantaban. ¿En qué sentido la quebrantaban? No porque comían de lo que se ofrecía al Señor en el templo, sino que precisamente en día sábado tenían que hacer mucho trabajo. Tenían que sacrificar los animales que se presentaban para el sacrificio y por lo tanto tenían que cargarlos. Y muchas veces eran cargas pesadas. ¿Y quiénes eran los que hacían todo esto? Los sacerdotes. Y al final, cuando terminaba toda esa asamblea, todo ese sacrificio, pues tenían que barrer, tenían que limpiar, tenían que lavar. Entonces era un trabajo que hacían en sábado. Por eso es que Jesús les llama la atención aquí a los fariseos también con esto. Continúa el versículo 7. Versículo 6. Pues yo os digo que aquí hay algo mayor que el templo. ¿Qué quiere decir aquí nuestro Señor Jesucristo? Pues yo os digo, aquí hay algo mayor que el templo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere Jesús aquí? Se refiere a Él mismo. Él es el templo vivo de Dios bajado del cielo. Él es el Hijo de Dios, Dios mismo que se nos ha acercado, que ha venido a nosotros, el Verbo encarnado, hecho hombre. Jesús presente ahí, en medio de ellos, físicamente, corporalmente, está ahí con ellos. Por eso dice Jesús, aquí hay algo mayor que el templo. Tú eres templo, yo soy templo, somos templo. Y ese templo es del Espíritu Santo.
Por lo tanto, este cuerpo que Dios nos ha dado, que decimos muchas veces es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que yo quiera, no es así. Es prestado solamente y este templo merece respeto. ¿Por qué? Porque es templo de Dios, templo del Espíritu Santo, templo de la Santísima Trinidad. Y por lo tanto, no hay que abusar de este cuerpo. No hay que echarle a este cuerpo cosas que le hacen daño. Vamos al versículo 7. Si hubieses comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero que no sacrificio, no condenarías a los que no tienen culpa. Esta palabra la vimos hace poquito. Esta palabra de Dios. Misericordia quiero, mas no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Hoy Jesús recuerda a los fariseos esto, como me lo recuerda a mí, que muchas veces también tengo actitud de fariseo, como también la puedes tener tú en algún momento. Esto me lo está recordando. Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Es la razón por la cual yo te invito a que cada día escudriñes, lea las escrituras, las escudriñes, las profundices, para ver qué es lo que a ti te dice la palabra de Dios y así el conocimiento de Dios lo podamos ir teniendo día a día. Especialmente, vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque a fin de cuentas somos cristianos, no somos judíos, no somos musulmanes, no somos budistas, no somos, como dije antes, nada más, ni siquiera protestantes, somos cristianos, los primeros cristianos, los que pertenecemos a la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica, aunque a muchos no les guste y lo cuestionen. Y la doctrina que se predica aquí en esta iglesia es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y no doctrina protestante. Seguimos. Versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Aquí cerramos. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, el creador de todo cuanto existe. Por lo tanto, en otra parte de la Escritura dice, el sábado se hizo para el hombre y no el sábado para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y aquí hay algo mayor que el templo, nuestro Señor Jesucristo, el dueño del sábado. Yo no sé qué es lo que te dice a ti la palabra de Dios. Yo ya te he compartido lo que a mí me dice, y es precisamente esto, que me fije más en lo que es esencial. Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. No lo vuelvo a recordar, me lo vuelve a recordar hoy aquí el Señor en este día. A ti también te lo está recordando, y es lo más importante en lo que nos debemos de fijar. Si te ha gustado esta reflexión, te invito a que le des like en este sitio de YouTube, Laicos Misioneros Javier Ochoa. Compártelo también con tus conocidos. Y pues te invito a que hagas, como te digo, lo mismo día a día. Que tomes también tu Biblia, que la escudriñes, la profundices, la medites y que veas qué es lo que Dios te dice cada día y tu conocimiento de Dios siga creciendo día a día, porque conocimiento de Dios más que holocaustos es lo que nos dice, lo que me dice, lo que te dice la palabra de Dios. Bueno, sin más, te doy las gracias por esta atención. Como te digo, si te ha gustado, compártelo. Nos vemos mañana con otra reflexión evangélica. Que Dios te bendiga. Bye bye.